Guía de Estudio Iniciación Teológica Parte 2 Teología Moral. Este volumen, Iniciación Teológica, tomo segundo, Teología Moral, se enfoca en la teología moral, una disciplina que busca convertir las conductas inspiradas por la revelación y la gracia del Espíritu en una ciencia sagrada. A diferencia de una simple exposición de valores humanos, la moral teológica busca una profunda unidad entre el conocer y el obrar, alimentándose mutuamente en una coherencia total, emulando la ciencia divina de Dios. El texto destaca la originalidad de la moral de Santo Tomás de Aquino, especialmente en su Suma Teológica, donde la bienaventuranza se convierte en la clave de toda la estructura de la acción humana. El manual busca integrar las consideraciones morales en el cuerpo de la teología de manera científica y orgánica, a pesar de que la enseñanza común tiende a separar la teología moral como una disciplina distinta. Se enfatiza que el conocimiento teológico es sobrenatural, con la fe como su principio, y que las realidades se ordenan y unifican bajo la luz de la fe en relación con el ser divino. Principales temas abordados. La bienaventuranza como eje central. La moral tomista no se centra primordialmente en la idea de obligación, sino en la búsqueda de la bienaventuranza como fin último de toda acción humana, guiando la vida del creyente. El acto humano, se analiza su estructura psicológica y su valor moral, distinguiendo fases y la interacción entre inteligencia y voluntad. Se subraya la importancia de una filosofía rigurosa para este estudio. Las pasiones, se ofrece una teología y psicología de las pasiones, consideradas como modificaciones del apetito sensitivo. Santo Tomás las clasifica en 11 tipos, y el amor es visto como la madre de todas. Se reconoce la aportación de la psicología contemporánea, como el psicoanálisis, para una comprensión más profunda de las pasiones y el inconsciente, aunque se advierte contra prejuicios materialistas. La gracia y la ley. La gracia es presentada como el auxilio divino necesario para alcanzar el fin sobrenatural, una ley de amor que es al mismo tiempo una fuerza. Se explora la ley mosaica y la ley nueva, destacando cómo Dios instruye al hombre a través de las leyes, y cómo la costumbre también influye en el derecho. El pecado original, se aborda como una doctrina de fe que explica la miseria humana, fundamentada en el Génesis. Se discute la compatibilidad con las teorías de la evolución, y el rol del demonio en la tentación. Las virtudes, se analizan las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, así como sus virtudes anexas. La prudencia se destaca como una virtud cardinal fundamental, la regla de nuestra conducta, que integra el conocimiento y la acción. Los dones del Espíritu Santo y carismas, se consideran como fuerzas misteriosas que complementan las virtudes, siendo una gracia gratuitamente dada para el bien del cuerpo místico. Sacramentos, aunque se remite a otro tomo para un estudio exhaustivo, se discuten aspectos del bautismo, la Eucaristía y la penitencia como sacramentos de iniciación y curación. Se valora la mistagogía como una pedagogía que facilita la entrada a los misterios sacramentales, diferenciándola de una mera explicación intelectual. Vida cristiana y estados de perfección, se exploran las vidas, activa y contemplativa, y estados, oficios, órdenes, en la Iglesia, su finalidad y la importancia de la oración y la santificación. Glosario de términos clave, basado en la fuente 016. Acto humano, el resultado de una vida interior, cuya maduración se analiza en diversas etapas, con el objetivo de una apreciación moral justa. Se estudia en función de su estructura psicológica y su valor moral. Bienaventuranza, el fin último de toda acción humana, y la clave de la teología moral de Santo Tomás. Es Dios mismo, que sacia el corazón humano. Caridad, una de las virtudes teologales, considerada de importancia capital en el cristianismo, que es eterna y superior a la fe y la esperanza. Se la describe como una forma de amistad con Dios. Carisma, fenómeno espiritual o don gratuitamente dado por el Espíritu Santo. Son instrumentales, orientados al bien del cuerpo místico, la Iglesia, y se relacionan con la fe y la doctrina espiritual. Confesión penitencia,
Sacramento de curación que implica una conversión o arrepentimiento en relación con Dios y el pecador. Su práctica debe estar en armonía con la comunión y el progreso espiritual. Dones del Espíritu Santo, fuerzas misteriosas que complementan las virtudes, y permiten al alma una dimensión suprema en su movimiento espiritual. Educación, proceso que tiene como finalidad dirigir, fortalecer y aportar los recursos necesarios para el crecimiento de los hábitos espirituales. Se distingue del adiestramiento que solo comunica costumbres. Esperanza, una de las virtudes teologales, por la cual se desea la posesión de Dios y la gloria de la Iglesia. Eucaristía, sacramento central del culto cristiano, instituido por Jesús en la Última Cena. Es vista como banquete, sacrificio, y misterio de la unidad, y como el término de la iniciación cristiana. Fe, virtud sobrenatural que permite al creyente adherirse a las verdades reveladas por la autoridad de Dios. Se distingue la fe de conversión de la fe intelectual, y se profundiza a través de la oración, y el estudio de la palabra de Dios. Fortaleza, virtud cardinal que otorga la capacidad de perseverar ante las dificultades en la vida moral. Incluye virtudes anexas como la magnanimidad y la paciencia. Gracia, auxilio sobrenatural de Dios que eleva la naturaleza humana y la transforma interiormente. Es considerada una ley de amor, y una fuerza que conduce a la bienaventuranza. Hábito, cualidad espiritual por la cual podemos actuar de una determinada manera cuando queremos, quoque sutitur quando vult, diferente de la costumbre. Inconsciente, concepto de la psicología, especialmente el psicoanálisis de Freud, que se reconoce como revelador de un psiquismo más profundo, y que puede enriquecer el estudio teológico de las pasiones. Justicia, virtud cardinal que se ocupa de dar a cada uno lo que le corresponde, cuyo objeto es el derecho o lo justo. Se distingue entre justicia legal o general y justicia particular, ley, regla racional de los actos humanos, ordenada al bien común. Se manifiesta en la ley mosaica y la ley nueva de la gracia. Mistagogía, una catequesis o pedagogía que busca iniciar a los fieles en los misterios, sacramentos, haciéndoles entrar en la inteligencia y el amor de Cristo, cuya acción se hace presente en el sacramento. Se opone a una simple explicación intelectual. Moral de Santo Tomás, una concepción de la moralidad centrada en la bienaventuranza y la rectitud, más que en la obligación. Integra la filosofía aristotélica y la reflexión agustiniana. Pasión, modificación del apetito sensitivo, que puede ser tanto psicológica como fisiológica. Santo Tomás clasifica 11 tipos principales, 6 concupiscibles y 5 irascibles, considerando al amor como la principal. Pecado original, doctrina de fe que explica el origen de los males humanos a partir de la caída de la primera pareja. Se describe como un estado real pero metahistórico. Prudencia, virtud cardinal principal, que es una virtud de la inteligencia práctica, es conocer para obrar. Requiere tanto principios sólidos como el sentido de lo concreto. Sacerdocio, se aborda su institución y formación, destacando su misión de predicar y administrar los sacramentos. Suma teológica, la obra maestra de Santo Tomás de Aquino, que presenta una integración unificada de la ciencia sagrada, con la moralidad tratada en su segunda pars. Teología moral, la rama de la teología que estudia las conductas morales a la luz de la revelación y la gracia, buscando una ciencia sagrada que unifique el conocimiento y la acción. Templanza, virtud cardinal que modera los apetitos de goce, especialmente los relacionados con la carne, pero también se extiende a la estudiosidad y la modestia, promoviendo la mesura y la discreción. Virtud, cualidad que conforma el obrar humano hacia el bien. Se clasifican en teologales, fe, esperanza, caridad, y cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, voluntad, potencia del alma que se dirige hacia el bien, un deseo consciente y racional. Hemos dejado el cuestionario en la descripción del vídeo, coméntanos cómo te fue. Gracias por ver este vídeo. Cuestionario de comprensión, basado en la fuente 0161. Naturaleza de la teología moral, según la fuente, ¿cuál es el objetivo principal de la teología moral?
y cómo se diferencia de una ciencia meramente humana o de una filosofía moral. Explica por qué la luz sobrenatural de fe es fundamental en el conocimiento teológico, y cómo moldea la disposición de los objetos bajo la mirada del teólogo. 2. Originalidad de la moral tomista. ¿Cuál es la innovación clave de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino en su tratamiento de la moralidad, en contraste con otras obras de su tiempo? Describe la postura de Santo Tomás respecto a la idea de obligación en su Tratado de la Moralidad. ¿Por qué esta ausencia resulta sorprendente para el moralista moderno? ¿Cómo integra Santo Tomás la filosofía de Aristóteles, y el pensamiento de San Agustín, y San Juan Damasceno en su análisis del acto humano? 3. Conceptos fundamentales. Define acto humano y describe las principales fases de su maduración psicológica según el esquema tomista. Explica la naturaleza de las pasiones en el vocabulario tomista, incluyendo la unidad entre sus aspectos psicológicos y fisiológicos, y menciona su clasificación principal. De qué manera el psicoanálisis y otras ciencias psicológicas contemporáneas pueden enriquecer el estudio teológico de las pasiones, y qué precauciones debe tomar el teólogo. ¿Qué se entiende por gracia en el contexto de la teología moral, y por qué es considerada una ley y una fuerza al mismo tiempo? ¿Cómo se aborda la doctrina del pecado original, y su relación con la miseria humana en la fuente? ¿Qué se discute sobre su compatibilidad con las teorías científicas modernas? 4. Las virtudes, teologales y cardinales. Menciona las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales. ¿Cuál es la función o el papel de las virtudes cardinales? Explica la definición de fe como virtud sobrenatural y cómo se puede profundizar en ella. ¿Qué particularidad tiene la teología de la esperanza en Santo Tomás, especialmente en relación con el objeto comunitario? ¿Qué significa que la caridad sea la más excelente de las virtudes, y por qué se la compara con la amistad? Detalla la importancia de la prudencia como virtud cardinal. ¿Por qué se la describe como virtud de la inteligencia práctica, y cómo se distingue de la ciencia pura? ¿Qué se discute sobre la templanza? ¿Cómo va más allá de la moderación de los apetitos carnales básicos, extendiéndose a la estudiosidad y la modestia? 5. Sacramentos y vida cristiana. En el estudio de los sacramentos, ¿por qué la fuente sugiere que el teólogo debe evitar las categorías y nociones de los canonistas, y que se busca destacar en su lugar? Explica el concepto de mistagogía en la catequesis sacramental. ¿Qué la distingue de una mera explicación y por qué es relevante hoy día? ¿Cómo se describe la relación entre vida activa y vida contemplativa en la tradición cristiana, y cómo se interpretan figuras bíblicas como María y Marta en este contexto? 6. Desafíos y perspectivas. ¿Qué lagunas o áreas de investigación se señalan en el estudio del pecado y las pasiones? ¿Cómo se vinculan con los descubrimientos de la psicología y la paleontología contemporáneas? ¿Qué se menciona sobre la educación sexual? ¿Cuáles son las responsabilidades en este ámbito y qué enfoque se recomienda?